Mira, la primera pregunta es ¿cómo es la constitución de, pues, del sindicato? Pues, como qué pasos o qué trámites se deben hacer para, pues, para la constitución de dicho, pues, de dicho grupo. El primer paso que se debe hacer para conformar un sindicato, si es un sindicato en una empresa que lo vayan a conformar de base, debe tener 25 afiliados. De lo contrario, no pueden conformar un sindicato en una empresa así, un sindicato de base. Si es de industria, no conforman el sindicato, pero sí se pueden afiliar a una organización sindical que tenga afiliados en otras empresas. Es decir, así en una empresa hayan 10 sindicatos, en otra tienen 15 y conforman en un municipio un sindicato. Listo. Y otra de las preguntitas es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una personería jurídica y el registro sindical? La personería jurídica es la que otorga el Ministerio de Trabajo en el momento de conformar la organización sindical. Luego pues de que se realice la asamblea y se nombre una junta. Ahí se concede la personería jurídica. Y ya el registro sindical es cuando se lleva la junta elegida ante el ministerio y queda registrada. Y, o sea, ¿cómo está organizada administrativamente o digamos como cuál es la jerarquía que que se maneja dentro de las organizaciones sindicales, más o menos, pues así como brevemente explicada? La jerarquía es de la siguiente manera. La primera autoridad es la asamblea. La asamblea de socios, siendo la organización sindical un sindicato de base. O la Asamblea Nacional de Delegados, si es de industria. Esa es como la primera autoridad. Luego sigue la Junta. Pues en primera instancia, si es un sindicato nacional, sigue la Junta Nacional. Y si es de base, pues es la Junta de ese sindicato de base. Sí. Esa es como la jerarquía, y ya luego sigue el presidente y los cargos dignatarios. ¿Y cuál es el desempeño, pues, como de estas altas cúspides de esa jerarquía? ¿De qué se encargan? Pero de todas formas, las asambleas, como les decía, son la máxima autoridad. Entonces, de todas formas, desde las asambleas es donde se orienta cuál es la política de la organización sindical. Así muchas veces las juntas en algunas ocasiones pretendan tener como alguna ideología o alguna política. De todas formas, sí es las asambleas las que dan como ese derrotero para poder trabajar. Ah, ya. Y digamos que ya pues no necesariamente las altas cúspides, sino pues como las personas, o sea, los trabajadores que se afilian al sindicato, como pues con cuál es la intención con la que se afilian, pues como qué ventajas o qué desventajas pueden haber en la afiliación que estas personas pueden tener al sindicato. Pues las ventajas son todas, porque es muy distinto, de todas formas, una empresa donde haya organización sindical a una empresa donde no la haya. Y el principio fundamental de una organización sindical es defender los derechos humanos. Y derechos humanos pues tiene que ver con todo lo que tiene, valga la redundancia, que ver con el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a una educación digna. Generalmente los trabajadores que están afiliados, por lo general, a una organización sindical tienen mejores garantías y una vida más digna que un trabajador que no lo esté. Tiene más posibilidades de tener acceso, por ejemplo, a una educación de más calidad, tiene más posibilidades de tener vivienda, recreación. Generalmente esas empresas, y en Colombia pues son muy poquitas las empresas que tienen sindicato, máximo pues cuando
solamente el 4% de la población trabajadora está afiliada a una organización sindical. En todo caso, son estos trabajadores los que pueden tener como esa posibilidad de tener unas mejores condiciones de vida. La organización sindical, en todo caso, lo que procura es eso, como la defensa pues de los derechos humanos, y en todo caso evita pues que haya como mucho acoso laboral en las empresas. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que le concierne a una organización sindical. Entonces, como te decía, muy diferente una empresa donde haya organización sindical a donde no haya, a pesar pues de que siempre se ha dicho de que las organizaciones sindicales o los sindicatos quieran empresas, pero eso es totalmente falso es eso. Pero bueno, eso se ha diabolizado mucho y es muy complicado en este país hacer sindicatos, que es más fácil para una persona conformar un grupo subversivo o una banda criminal que un sindicato. Una empresa, con tan solo escuchar esa palabra que ha sido pues tan diabolizada como te decía, inmediatamente empiezan a despedir trabajadores. De todas formas, pues lo que se hace es totalmente legal y eso está contemplado en la Constitución, en las normas y en las leyes laborales está contemplado pues ese derecho. Pero en todo caso sí, ese es el deber ser de una organización sindical, velar por los derechos de los trabajadores. Ya en su caso particular, digamos, ¿tenés de pronto el número o al menos pues como la aproximación de cuánto del personal de la empresa en que laboras está afiliado al sindicato, pues al sindicato que ustedes manejan? Sí, es que nosotros, la organización sindical en la que yo estoy, cuenta con 62 trabajadores afiliados. Únicamente dentro de esa empresa tenemos lo que yo te decía, sindicato de base y somos un sindicato de industria. Sin embargo, a través de la convención hemos logrado que los beneficios, por un lado, los beneficios convencionales, al igual que todo lo que tenga que ver pues con derechos para los trabajadores y inclusive para los mismos compañeros que hay temporales, sean para todos, porque en la empresa donde yo laboro, a pesar de haber 62 trabajadores organizados dentro de la organización sindical, cuenta con entre 350 y 360 trabajadores, pero hemos logrado, pues como le decía, a través de la convención colectiva de trabajo, que se beneficien todos y lograr plasmado dentro de la convención que la organización sindical representa a todos esos trabajadores, y eso es con el fin de poder hacer reclamos y defender los derechos a estos compañeros, y a pesar de eso pues la lucha no es fácil. O según te entiendo, es decir que pese a que no todos están afiliados al sindicato, ustedes pues como sindicato velan por por todos los trabajadores que componen la empresa. Sí, a pesar de que somos un sindicato minoritario, logramos introducir esa parte en la convención, porque la ley lo que ordena es que cuando una organización sindical sea minoritaria en una tercera parte, es decir, que no tenga en que únicamente tenga la tercera parte de los trabajadores afiliados a la organización sindical, son esos los que se benefician de una convención y son por esos trabajadores por los que se puede luchar, se puede hablar, se puede mediar ante el patrón. Los demás quedan excluidos. Nosotros sí logramos pues mediante convención colectiva, unos acuerdos que hubiera en la empresa, se logró que la organización sindical veía o luchaba o en todo caso tenía que ver absolutamente con todos los trabajadores, y que al menos todos los trabajadores que estuvieran laborando dentro de la empresa serían beneficiarios de esa convención. Además, que los trabajadores que están sindicalizados no pueden ser despedidos por ningún motivo, a no ser que eso sea autorizado por un juez, lo que nos permite, pues, a pesar de ser una organización sindical en minoría, pero entonces sí nos da un poco de fortaleza el hecho de que la empresa no pueda despedir a ningún trabajador, a no ser que eso sea autorizado por un juez, y eso sí nos deja pues con alguna ventaja para poder luchar por los derechos de todos estos compañeros. Yo te tengo una pregunta pues como más particular, pues más
centrada frente a eso, o sea, me refiero que pese a que ustedes trabajan, pues, digamos, como por el beneficio de todos los trabajadores de la empresa, pues, como cuáles las razones, o al menos, pues, de las que tú conozcas, cuáles son, pues, digamos, los motivos porque las otras personas no se afilian, pues, directamente con el sindicato, pues, o sea, no se agregan a ustedes, no se adhieren al sindicato. Porque como yo te comentaba ahora, la persecución es tremenda, es dura. La persecución por parte de los empresarios es violenta. En la empresa recientemente se intentaron sindicalizar 10 compañeros. Tuvimos la mala fortuna y es lamentable pues tener lo que decir que una cosa como la sindicalización, que a pesar de que en este país está entre la Constitución y las leyes laborales y es legal, haya que clandestinizarla. Entonces los compañeros estaban haciendo esa vinculación o esa sindicalización, pues desde luego la organización sindical, la empresa se dio cuenta, despidió 3 compañeros por un lado. Sí, sí. Y no pudimos comprobar, el habló con los otros y atrancó. Le puso pues como el palo a la llanta y no, a la rueda, perdón, y no fue posible que los compañeros sindicalizaran porque el temor es mucho, el temor, es decir, en este país hay un temor por un lado a conseguir empleo, los que no lo tienen, y los que lo tienen pues tienen un temor inmenso a perderlo. Entonces cuando la gente o los compañeros se ven esa dificultad tienden a no sindicalizarse y eso hace parte de la baja sindicalización que hay en este país. No dejando de advertir pues que también las reformas laborales que han habido del 2000, principalmente del 2002 para acá y en el periodo que tuvo en el que estuvo Álvaro Uribe entre el 2002, el 2006 y el 2006 al 2010, pues la situación fue peor con todas las reformas laborales que hubieron, las 789 y todas esas reformas. Eso de algún modo tiene que ver con que los compañeros no se sindicalicen, y eso sin dejar de decir pues la reforma que hubo pues de la ley 50 Sí, sí. del 90, que fue reformado el régimen anterior laboral a esa fecha, y eso no permite que toda esa cantidad de reformas no permiten que los compañeros se sindicalicen, y como le decía, más la persecución pues que hay en las empresas. En las empresas es muy complicado porque eso como le he dicho pues ya en varias ocasiones, eso lo hacen ver como una cosa mala que acaba con las empresas, que va como en contra de los trabajadores. Sí, sí. Lo cual no es así, pero en todo caso es lo que hace que la gente no se sindicalice. En la empresa tenemos ese problema. En la empresa tenemos ese problema de que le meten, si se puede utilizar la palabra, miedo a los trabajadores, y es muy complicado pues comprobarlo. Sí, Pero sí. como yo le decía anteriormente, lo que ocurrió en la empresa fue eso, los compañeros fueron a sindicalizar y entonces la empresa ha hecho 3 compañeros y ya los otros les dio a sindicalizarse, y ese ha sido el accionar tanto de esas empresas como en general de las empresas del accionar, infundirle miedo a los trabajadores para que nadie sindicalice. Ah, listo. Ya como cambiando un poco pues de tópico, como más o menos, si me puedes explicar pues de una manera breve cómo es, digamos, pues la negociación que ustedes hacen con la empresa, pues digamos como el pliego de peticiones que ustedes tratan de desplegar o de proponerle pues como para el beneficio de los trabajadores o del sindicato como tal, pues más o menos cómo es ese proceso de la negociación y de esa exposición de las peticiones. El proceso de la negociación actualmente ha cambiado mucho. No es una negociación como la que se diera en otros tiempos, digamos tan siquiera lo que fue entre los años 70, 80, como le decía yo, ya a partir de los años 90 y principalmente pues ya cuando llega Álvaro Uribe, nosotros en esos 2 periodos que él fue presidente, la situación se agrava más, pero en todo caso, aún así se siguen negociando pliegos de peticiones, se siguen presentando pliegos de peticiones que se convierten en convenciones, y básicamente hay que aceptarlo, pues ya no es como le decía yo,
como te acabo de decir, ya como anteriormente, que efectivamente se presentaban pliegos de peticiones donde se hacían unas peticiones y en cada periodo se les mejoraban las condiciones a los trabajadores. Aquí hoy en día hemos llegado hasta en ese sentido, pues como en cada pliego de peticiones se trata de sostener lo que hay, porque generalmente se presenta un pliego de peticiones y la empresa presenta un contrapliego queriendo quitar los derechos convencionales que ya tienen los trabajadores, y le toca inmediatamente generalmente a las organizaciones sindicales entrar a defender lo que ya tienen. Y frente a esta etapa, este proceso de negociación, pues sí, ¿cuál me podrías decir vos que es como la etapa más crítica o pues la etapa crucial pues o sea, como que es el foco o el clímax, por decirlo de alguna manera, de la negociación? Indudablemente que se puede decir que la negociación, inclusive pues desde antes de empezar a realizarla, pues empieza de todas formas el ambiente a ponerse tenso de lado y lado, y de todas formas no deja de ser una negociación donde todos los trabajadores están a la expectativa, pero sin duda que de acuerdo a las prisas que uno ha tenido son los últimos días. Digamos que la etapa de negociación son 20 días de arreglo directo, que las partes, si así lo acuerdan, la pueden prorrogar a otros 20 días máximo, o si quieren la pueden prorrogar a menos días, es decir, pues ya acaban los 20 días y entonces pueden acordar que se reúnen otros 3, 4, 5, 6 días, en fin, eso ya depende pues de cada situación. Entonces, decir que de todas formas sí se siente, y cuando el ambiente más pesado puede ser, digamos, que los últimos 3, 4, quizás los últimos 5 días de la etapa de arreglo, cuando generalmente se van terminando esas negociaciones y que generalmente se van terminando sin ningún acuerdo, porque en muchas ocasiones los empresarios generalmente, no siempre, pero sí generalmente, pues van dejando simplemente que se vayan que se vaya agotando la etapa, no llegan a ningún acuerdo y simplemente la dejan que se agote, y muchas veces en los últimos días, según la situación de la empresa, como te decía, en los últimos 2, 3, 4 días, puede haber la posibilidad de llegar a un acuerdo. Eso dependiendo de las empresas, porque hubo una empresa donde nosotros estuvimos negociando, donde la empresa no le interesaba llegar a ningún acuerdo y lo que hacía era que dejaba agotar la etapa de arreglo directo, que son 20 días calendario, para luego hacer que el conflicto o ese pliego de peticiones mejor se fuera a un tribunal de arbitramiento. Pero en todo caso, digamos pues que si generalmente lo que ocurre es que los últimos, como yo te decía, los últimos 2, 3, 4, 5 días son donde el clima se pone, en la empresa se pone más pesado. Ya que pues tú mencionas como que has pues digamos como podido negociar o tratar pues de montar estos sistemas en diferentes empresas, de pronto vos conoces o sabes cuál es la diferencia digamos en el proceso de negociación, pues digamos que puede sufrir una empresa del sector privado a diferencia de una del sector público. No, ese tema si no lo manejo bien. No. Bueno. Las diferencias que hayan, yo sé que recientemente pues les aceptaron porque ellos no presentan pliegos de peticiones sino derechos, no presentan pliegos de peticiones sino peticiones respetuosas, es lo que presenta el sector público. Es decir, algunas compañeras como las del Hospital General, ellos presentan, son peticiones respetuosas ante la empresa, mientras que nosotros sí presentamos pliegos de peticiones. Listo, ¿no? Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente. Sí. O sea, como cuáles son los temas, pues, o sea, o los tópicos más importantes que se trabajan o que se hablan o que se conversan, pues, en las convenciones colectivas o en los pactos, pues, colectivos que hacen
las asociaciones sindicales? Pues generalmente lo que procuramos siempre es llevar temas que de algún modo sean temas políticos, que representen para los trabajadores estabilidad. Nosotros buscamos mucho eso, que el trabajador tenga la tranquilidad de la estabilidad en el empleo. Es como fundamental. Sí. Pero así suene como muy tosco la palabra, el obrero, podemos decir, y principalmente yo creo que este país sufre mucho de eso, es que se va muy rápido al estómago, al estomacal. El obrero le interesa más cuánto se le conseguía de salario, Sí. que no cuánta la estabilidad, o si un compañero fue despedido, lograr buscar un reintegro pues en caso de que el despido haya sido injusto. Entonces son temas complicados, pero siempre buscamos eso. Generalmente, pues por lo menos la organización donde estoy yo, procuramos más como los temas políticos que los temas económicos, sin dejar de decir pues que también es el motivo de eso, porque pues vivimos de todas formas, desde luego en una época capitalista. Esto es lo que hemos tenido durante cualquier cantidad de años. Entonces, pues, desde luego que es con dinero que nos movemos. Sin embargo, procuramos por buscar políticamente cosas como la estabilidad, y algunas y que tenga que ver como con garantías desde ese punto de vista, la estabilidad, la educación, ese tipo de cosas. Ah, listo. Y ya pues la última preguntita como para acabar, como si me podrías explicar más o menos como brevemente, o sea, qué es un contrato sindical y como cuál es la importancia de dicho contrato, pues cuál es el valor que se le da a dicho contrato. El contrato sindical eso es una forma, nosotros como organización sindical estamos en contra de eso, porque es una forma que han encontrado los empresarios de acabar con organizaciones sindicales. Nosotros diferimos de eso, pues nosotros no estamos de acuerdo con el contrato sindical porque, como te diría, la forma que los empresarios han encontrado de acabar con organizaciones sindicales. Entonces, mediante el contrato sindical entregan determinadas labores de una empresa y efectivamente se las entregan al sindicato y termina por beneficiarse, en su gran mayoría son las juntas. Es decir, a mí me parece que o me parece, no, estamos convencidos dentro de la organización que estoy yo, dentro de la organización sindical a la cual yo pertenezco, que los sindicatos se hicieron para defender los derechos a los trabajadores. Esa es la idea principal, la idea primordial, no para convertirnos en patronos de ellos. Y el contrato sindical hace que los sindicatos se conviertan en patronos de los trabajadores y terminan por favorecer más a las empresas que a los trabajadores. No, nosotros por el contrato sindical diferimos mucho de ese tema. Ah, listo, eso sería todo. Listo, pues bueno. Muchas gracias. ¿Me podrías por favor repetir tu nombre y el cargo que haces? Carlos Pérez. Sí, y el cargo por favor. Vicepresidente dentro de la Junta. Ah, listo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego, que tenga un buen día.